Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, reflexionamos la palabra de Dios. Y en este domingo, 31 de diciembre, Opa imagina el año 2023, este día ya imagina, bye, lleva ya Japá imagina, pero con grandes bendiciones y gracias que hemos recibido de parte del Señor. Yahweh lleve Ñande Yara lleva Opeisha ya lleve 2024 y esto significa mucho para nosotros, queridos amigos. Significa Ñande Yara y más aún, ¿por qué? Porque le tenemos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. 2024 es el número que corresponde a nuestra madrecita, la auxiliadora de todos cristianos. Como cristianos. Vamos a iniciar entonces nuestra reflexión hoy, en este 31 de diciembre, domingo. Y hoy celebramos a la Sagrada Familia. Del libro del Génesis. En aquellos días del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco? Después añadió, tú no me has dado un descendiente y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra, no, ese no será tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Y le dijo, ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de la multitud de naciones. El Señor visitó a Sara, como lo había dicho, y obró con ella conforme a su promesa. En el momento anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. Cuando nació el niño que se le dio Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac. Queridos amigos, esta es la primera lectura que estamos escuchando en este domingo, o para que te imagina, el 2023. Y así, queridos amigos, al concluir, ¿verdad?, de este año, nosotros miramos y entendemos cuál es esta promesa de Dios. Bebe la ñaneña mañana, porque hoy justamente también celebramos a la familia, la Sagrada Familia. Y entonces aquí hay elementos fundamentales y esenciales. Dios le está dando una descendencia a Abraham. Hasta ahí todavía es el nombre Abraham. Pero sabemos que después también le cambiará el nombre, la nueva identidad. Lo que significa también para nosotros formar una familia. Ahí donde nosotros vamos bebiendo las riquezas, los valores, los principios de generosidad, de solidaridad, de amor, de caridad, de entrega, en fin. El mundo que nos rodea. Y eso solamente, queridos amigos, lo tenemos con esta sensibilidad de la familia, del amor que el Señor nos va regalando. Por eso, queridos amigos, hoy, en este domingo en que recordamos a la Sagrada Familia, ñañemo invitada y nadie va ñañemo inuta ella va tajanguaisha allá esa
ko anga vive ñamonga cuata pemita ñande yaguerúa cueja peñande yara ome eva cueñandebe, que nació en ese humilde pesebre de Belén, pero ese humilde pesebre de Belén que significa nuestro corazón y nuestra vida. Upe peñande ya eguri peñande yara la usea lleva. Upe peñande yara hoy mesé durante este año 2024. El auxilio del nombre de Dios que viene en medio de nosotros, que se ha encarnado y que ha entrado en nuestra vida. ¿Verdad? Que es el año también de nuestra Madre, la Auxiliadora, el 24, que nos tiene que acompañar un Dios que nos quiere, que nos ama y que jamás abandona a sus hijos. Por eso esta lectura es maravillosa, ¿verdad? Porque en primer lugar es un Dios. Se dan cuenta que se dirige a Abraham. Estamos en el capítulo 15. Y él aquí le está diciendo, yo siempre he sido para ti, soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Entonces Abraham no mañamía de Yara, lleva porque yo estoy aún sin descendencia. La descendencia es el signo, el símbolo de una gracia plena recibida de parte de Dios. Y esa descendencia a la que nosotros justamente vamos a dejar nuestra herencia. ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? Los valores, los elementos fundamentales que harán que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros. Upeala ñande yara en síntesis y añande hina lleva a pegar pecueri la ñande con añande pues no arañan va apo ya esa ya esa qua va ella va lleva ñamonga cuata peñande yara o yerure añande. Y así entonces, queridos amigos, hoy nosotros, ¿verdad?, al celebrar a la Sagrada Familia con esta primera lectura, cuando nosotros entendemos que Dios nos promete todo, cuando nosotros nos damos cuenta de que somos estériles, porque Abraham dice en Daguereco y estéril hace familia, pero el Señor le da esa promesa. Yo no le voy a dejar a Eliezer, ¿verdad?, a tu joven que está ahí contigo, a tu esclavo, a él no le voy a dejar esa herencia, sino que la herencia verdaderamente será alguien que nace de tus entrañas. Esto significa para nosotros un empeño, una lucha, ese deseo también de mejorar siempre y ese deseo de hacer bien las cosas. Pero ¿cómo puede ser, Señor? Porque no tengo ni un hijo. ¿Cómo es que yo le voy a dejar a alguien que sea de mi familia sin darle cuenta? Tengo la descendencia. No te preocupes, Abraham. Sino que verdaderamente tenés que tener fe, tenés que creer, porque es Dios el que obra y el que dirige nuestra propia historia. Y así entonces nosotros vamos caminando y vamos entendiendo, queridos amigos, que la fuerza y el Espíritu de Dios es el que engendra. Porque Abraham dice, creyó, ahora entonces viene la generosidad de Dios. Porque Abraham se aferró a la palabra del Señor, a su promesa, entonces ahora viene lo que a continuación se nos ofrece. Y le dice aquí directamente el Señor. Coan bebere güero viajagüere, coan andelanderera, dajemos abema Abraham. Sino que coan bebelanderera Abraham. Abraham. Ustedes saben, queridos amigos, que esto significa Ab, papá, papito, Abi, Abba. Pero después el Am, que significa pueblo. El papá, el papito de los pueblos. Upea dice gimnasio yo que era la ñande yagueroviano, peñande yarare. Ñande ñañemoino lleva peñande yarara pere. Añajenduriré, upe peñande y catuya es bueno, Señor. Esta es la bendición que tú me estás dejando. Esta es la gracia, Señor, que tú me estás regalando. Esto es, Señor, lo que yo estoy recibiendo de parte tuya. Y entonces hoy, en esta celebración de la Sagrada Familia, lo primero que tenemos que hacer para ser padre de descendencias, para dejar nuestra herencia, es decir, nuestros valores, nuestros principios, antes que nada tenemos que obedecer. Ejendú Israel, Shema Israel, Ñahendú peñan de Yarañeo, ahí se veía al mismo tiempo, obedece Israel, obedece a las leyes del Señor. Eguatamina lleva peñan de Yarara Pere, Upeishamante coñande catuta, toda esterilidad dejar de lado, fructificar, y eso significa construir el reino de Dios. Ñaicoteneterei peñan de Logapube, Ñaicoteneterei peñan de Netame lleva,
ya anguaña porque angua todo lo que es corrupción, todo lo que es entonces pocane, todo lo que es entonces caminar sin los principios y olvidarnos de los valores que el Señor nos enseña. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandillarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandillarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Ñandillarañe Dominical. Estamos concluyendo hoy 31 de diciembre. Bye bye, entonces este año 2023. Y justo concluimos con este domingo en que celebramos nada más y nada menos que esta gran fiesta de la Sagrada Familia. Ñandego Yaycua Poná lleva Peyahuero Hagüeya, Peyahuero Zapucay Hagüeya, Peñandillara, o Hanguaycha Ñandepute, Peñandenendú, o Añandeu Peyamo Yaycua Poná Maba, Peñandillara, identificación del Cristo que viene en medio de nosotros, opeareñamos en da, peñandeñame, peñandere cobebe, opeañamos en llave y poco a poco peñan de sociedad, lleva peñandenetame. Porque opealañego te imagina para dejar de lado toda corrupción, para dejar de lado todo aquello que no funciona y no nos hace crecer como hijos de Dios. Y entonces, queridos amigos, hoy si la Iglesia en la pedagogía nos invita a reflexionar sobre la Sagrada Familia, porque justamente la Sagrada Familia significa lo necesario, lo esencial, lo fundamental como sociedad, porque toda familia es el núcleo, es la base de toda sociedad. Ese Dios que se ha encarnado. Queridos amigos, el niño que ha nacido en Belén no puede quedarse anquilosado. Diga, tío, pues lleva en esa cunita. No puede quedarse olvidado también por nosotros en ese lugar, sino que nosotros sabemos muy bien, queridos amigos, que ese niñito que está allí, arropado en Belén, en la cuna, hoy nosotros como familia lo acogemos. Ese es el sentido pedagógico que hoy nos ofrece la Iglesia. Y así, queridos amigos, vamos a leer de la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 11, 8 y luego de los versículos 11, 12 y 17 y 19. Hermanos, por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. También la estéril Sara, por la fe, recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado: de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo
Y esto fue como un símbolo. Queridos amigos, esta es la gracia, ¿verdad?, que hoy el Señor nos está ofreciendo y nos está diciendo, lleva. Esto es entonces para que nosotros podamos aferrarnos a la gracia, para que podamos aferrarnos al Evangelio, el Evangelio de Jesús, la buena noticia. Lleva. Y entonces, ¿cuál es el centro y cuál es lo esencial y lo fundamental? Queridos amigos, es la fe. La fe significa entonces adhesión. La fe significa confiar en nuestra plena gracia que Dios que puso en nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y que tus anguay señande ko angañañe punua yepa la yaguata, hayaya po beñande yaro yero hay señande. Esa es la verdadera fe. La carta a los hebreos lo entiende muy bien. Y por eso, queridos amigos, entonces, entendiendo esta carta que nos está transmitiendo Pablo, por la fe dice y nos pone el ejemplo, Abraham, el padre de las naciones, se ha aferrado a lo que el Señor le había prometido. La promesa de este año 2024, la promesa del auxilio de Dios. Yo soy el auxiliador, yo soy el que te ayuda, yo soy el que camina contigo, yo soy el que está a tu lado. Entonces ahí, en este año 2024, ofrecemos toda esa gracia que Dios nos regala y pedimos también por intercesión de María Auxiliadora, lo ofrecemos para que nuestra sociedad, nuestro país, nuestras familias podamos crecer en esto que el Señor nos regala. Pero ya es a pear. No podemos dejar de lado al Señor, al contrario. Este es el momento en que tenemos que entrar más con esa empatía profunda de entender su Evangelio. Hoy, cuando nos está hablando esta carta a los hebreos, nos cuenta una narración de un hombre que prácticamente se lanza en el vacío. Obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia sin saber a dónde iba. Queridos amigos, esto es lo que nosotros estamos mirando y estamos proyectando hacia nuestro futuro también. Muchas veces ve películas lleva de nuestra vida, de lo que este 2024 nos ofrecerá. Pero nosotros tenemos la fe en Caramá, lleva manto, aorje, la Virgencita Auxiliadora, el Dios que nos auxilia, el Dios que camina con nosotros. Pero para eso necesitamos, como Abraham, esta fe que mueve montañas, esta fe que hace que esa semillita, siendo estéril incluso su esposa Sara, ahora entonces ella dejará la esterilidad para poder fecundar. Queremos fecundar, queridos amigos. Queremos dar frutos en este año 2024. Todos tenemos cualidades, todos tenemos riquezas, todos tenemos elementos esenciales y fundamentales para crecer en la dignidad de los hijos de Dios. Por eso, queridos amigos, hoy, en este último domingo del 2023, primero le agradecemos por todo lo que fuimos caminando y por todo lo que Él nos ha regalado. En primer lugar, nuestra vida. En primer lugar, la salud. En primer lugar, la posibilidad de compartir, de vivir con nuestros hermanos, de caminar en el sendero de Dios. Y por eso es entonces que nosotros volvemos a reflexionar, a entender con esta carta a los hebreos, cuando dice justamente así como Sara, que era estéril, por la fe recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Juzgó digno de fe al que se lo prometía. Upea dice entonces ñamoí, peñan de yara, peñan de nondepe. Ñañesuquen peñan de yara de nondepe, que cada uno tenga esa actitud. El que está de rodillas frente a Dios significa na peñan de yara de nondepe, porque se dadi paramo a endehewi. Sienda cañimo a endehewi. Al contrario. Abeañesune nondepe añepomoy, porque hay cual ande
reme eta se pese con te me imagina, la ayuda. Pe ahí con te me imagina y que tu anguaya la cacua como familia, como cristiano. Y entonces, esto es lo que nos está diciendo. La esterilidad de Sara ahora se convierte en una gran fecundidad. La esterilidad de nuestra vida cristiana, que por ahí pudo haber, ¿verdad? Por nuestras limitaciones y por nuestros errores. Anga veñan de Yara, porque confiamos en Él, porque creemos en Él, hace que de esta esterilidad comience la fecundidad. Vamos a pedir esta gracia al concluir el año 2023, pero sobre todo al iniciar bajo el auxilio y la protección de un Dios que nos pasa la mano y quiere que produzcamos frutos, seamos fecundos. Volvemos enseguida con más ñandi Yarañe dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, continuamos con Ñandeyara Dominical, Ñandeyara Ñe'e, que todos los domingos nos ofrece esta hermosa posibilidad de reflexionar sobre las lecturas que la Iglesia en una forma pedagógica nos va ofreciendo. Este día Ñandé ya celebra Jina, lleva Ñambocapu, Ñamboa, lleva Peñandere Cobebe, pero Ñamoingá, Peñandere Ume, ¿cuál es la secuencia? Pemitán Huecue en la Navidad. Uno de los misterios más importantes dentro de nuestra fe es el Dios que se encarna, es el Dios que entra en nuestra historia. Ouma, Joima Peñande Abuitepe, Ñandeña Genoiba y Cueyupea, lleva a opear en Ñandeña Popetape, y Gato Jamuecha Peñande Yara Ou, para que se anide en el corazón del hombre y de la sociedad. Pero con Anga, ya huele como en su Peñande Abuitepe, ya por anduve que Jamoy con Ñamoita Pemitape, lleva. ¿Será que tenemos el corazón preparado, el corazón barrido? El corazón limpio de todo pecado, y entonces estamos haciendo Navidad. Halaye yaponos y nape Navidad, es decir, peñan de Yara, o hoy cojan maíza peñan de Apetepe, entonces cojan ñan de Yagüero Guatata, hago haga ñan de Yapota, lo esencial. Ñamonga cuata pemitape, apenduba. Hablar hoy, en este domingo de la Sagrada Familia, quiere decir dónde le hemos ubicado a este niño. Lo hemos ubicado en una familia. Lo hemos traído aquí a nuestra familia porque es la familia, queridos amigos, la encargada de hacer crecer a este niño que ha nacido en Belén. Ñandéndica tuya entonces lleva la ñamboque. Ñandéndica tuya entonces la yare y pemita o huecue. Pense cuera, pe tu acuera, pe cuaponajina, pe penderoga pube. La ouya pe pemita, pe gracia de Dios, o me eva cue pe me ñandeyara. Das ahí cuando me embuyan de cuña cara hija de yare porque ande de saray yubi no ko anga en con la reñe pinutaren ba apoina porque remo cambuana remonga cuana pemita pea. Jaupeago dice, en este ciclo litúrgico nosotros vamos a pasar toda la vida nuestra, toda la vida del cristiano. Pe ñamoñe pinu vivea lleva peñandere coeco anga
ñaimema, estamos en el mundo, Dios está con nosotros, Dios está en el mundo. Comita kwa uwe kwe kwa ngoñe punu oka kwa wana. Hamba ese pemita oka kwa wana, hape hape niña, me peña petu ume. Peña nene tame oka kwa wana. Porque solamente cuando nosotros hacemos crecer al niño Dios, nos vamos a dar cuenta que todo lo que es negativo, todo lo que es corrupción, todo lo que es pocane, todo lo que es popindá, ¿verdad? Todo lo que son elementos que simplemente quieren aprovecharse en el egoísmo de nuestra nación, de nuestros hermanos, de los pobres, de los indígenas, de los abandonados. Entonces, quiere decir que hemos entendido lo que significa hoy esta gran solemnidad de este último día, de este domingo, la Sagrada Familia. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. Vamos a concentrarnos y vamos a decir, Señor, aquí estamos. Señor, estamos tan disponibles para que se realice en nosotros la gracia, la paz, esa serenidad que solamente tú, Señor, nos puedes traer. Nosotros leemos del Evangelio de San Lucas, cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley de Moisés. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Apello continúa, luz para las naciones. Queridos hermanos, ya es huella hoy, en este día de la Sagrada Familia, así como este anciano Simeón, que es capaz de descubrir que este niño que ha nacido, este niño ahora tendrá que crecer. Pero en el crecimiento de este niño somos nosotros, en realidad, como familia, como nación, individualmente, que vamos creciendo. Por eso nos dice la palabra de Dios: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Mis ojos han visto la salvación. La salvación, queridos hermanos, significa, según la expresión de salvación, significa alegría, significa dignificación, significa realización. Pero ¿qué dice la salvación? Añe salva, añe dignifica. Sheko angay kwa mapa, sheko angay kwa mapa, coche comunidad mi, kwa sheneta mi, etc. Shei kwa mapa peñan de yara los yaposeba ekwe, la shemoiba ekwe ko ape. Esto tenemos que seguir reflexionando y esto tenemos que seguir pidiendo al Señor como gracia. Y así, queridos amigos, entonces podemos entender muy bien este Evangelio, porque Simeón representa al pueblo que está esperando y anhelando tanto tiempo la venida del Mesías. Porque si nosotros somos el pueblo, si nosotros somos estos que anhelamos la presencia y la venida de Cristo, justamente porque ñandillara, ñandillara lleva. Por eso después nos dice luz, verdaderamente luz, para iluminar, queridos amigos, luz para manifestar su gloria. Upeañandella y que no peñandillara ara pérez ecatuete, ñandeña penuta, ñamaña pona, ya esa pona, ya cuata moto para la yayapita ñaina. Luz para iluminar a las naciones paganas y pueblo de Israel. Y entonces, esto es lo que a nosotros nos maravilla. Queridos amigos, nos maravilla aquí, en este caso, la presencia de María y José, que reciben esta profecía de parte de Simeón.
¿Y qué es, queridos amigos, lo que aquí Simeón le está diciendo, ¿verdad? Hacia dónde está apuntando. Y le está diciendo, Simeón, después de bendecirlos, le dice, este niño será causa de caída para muchos, pero al mismo tiempo de que es causa de caída para muchos, queridos amigos, es entonces lo esencial y lo fundamental de esta luz. Causa de elevación, causa de nueva vida, causa de un trabajo que nosotros hacemos para que podamos vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Queridos amigos, vamos a seguir reflexionando y vamos a seguir que este día de la Sagrada Familia sea el camino verdadero, sea el camino que nosotros mismos entendemos que solamente a través de ese ñemongacuá del niño en la familia, que significa hacer creer a nuestros propios hijos, a nuestra propia prole, a nuestra propia familia, en esta familia que Dios nos ha regalado, elemento fundamental y base de toda sociedad. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandillara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandillara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. No tengas miedo, no te asustes que no muerden. Somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Si te tiran con un corcho o al pasar te pisa un niño, en el fondo están solos. Una muestra de cariño. Ya te irás acostumbrando. Solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida. Ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez. Si les vuelves a ofrecer, quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Ya va a comenzar el baile, quiten todo y a la pista, que otra vez dirá la tía que la nena es una artista. Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Ya lo ves,
esto sigue y son las 3. Y mañana a comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón yo les canto esta canción. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Quiero brindar por mi gente sencilla, de corazón, brindo por la familia. Junto a ellos, nuestra familia, queremos brindar para que esta clase de amor nunca muera. Felicidades por la familia. Felicidades. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. De repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papa. La mujer sea cielo, ternura y afecto y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. En la cuna los hijos aprendan el don de la vida,
pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papa. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Queridos amigos, estamos con Ñandeyarañe Dominical y hoy estamos celebrando nada más y nada menos que a la Sagrada Familia. El significado principal, ¿verdad? Hoy queremos responder justamente sobre esta palabrita. ¿Qué significa la familia? Va egope familia. Va erlañañe etrei sobre la familia. ¿Por qué decimos que la familia es la base de la sociedad? ¿Cuál es el significado teológico principalmente? ¿Cómo lo encontramos en la Biblia? La palabra familia, ¿qué significa en el pensamiento, en la reflexión teológica? Ciertamente que tenemos que saber, queridos amigos, en este Ñandeyarañe responde a las preguntas que ustedes hacen, a quienes les agradecemos verdaderamente a ustedes, ¿verdad?, por estas preguntas que nos envían y que nos ayudan también. Ahora vamos a endar hoy en esas preguntas que ustedes envían a estos números de Ñandeyarañe para que después podamos compartir. Muchos habían preguntado sobre el significado padre. ¿Qué es la familia? ¿Cómo podemos entender la familia? ¿Qué dice la Biblia sobre la familia? Y esto desde una necesidad, Ñandeco ya en un lenguaje un poquitito más difícil, ya es antropológico, antropología, pedagogo griego, pero quiere decir en el lenguaje del hombre, en el lenguaje de la sociedad, en el lenguaje de nuestra relación como personas. Va y se amaraya y purube palabra pea la familia, ¿verdad? Como tal. Tanto se habla sobre la familia, pero después incluso a personas que buscan el aborto, que buscan la muerte de las personas, le vamos a dar trofeos sobre los derechos humanos, hombre. Imagínense. O sea que totalmente entendí que decir que ñas enduanas allá y cuamba para decir la familia. Porque de ahí está la base elemental y fundamental para que entendamos lo que significa el caminar hacia la construcción de la familia. El reino de Dios siempre te va a hablar de encontrarnos todos en familia. Otra de las palabras que se utiliza muchísimo para entender la familia es la misma comunidad. Solamente que la comunidad ya tiene el significado mucho más amplio, es decir, la unión de familia, familia, familia. Pero nos daremos cuenta que en el Antiguo Testamento se utilizan la palabra clanes o las mismas familias, pero que no se refiere solamente a un pequeño núcleo. Primero, luego porque los hijos son abundantes, la descendencia, así como nos habla la palabra de Dios, son muchos, ¿verdad? Y entonces así poco a poco se van formando clanes, se van formando pueblos, se van formando naciones. Israel sería considerada como una gran familia, ¿entienden?
la gran familia de Israel. Pero Peaco dice en el desarrollo, cómo nosotros vamos bendiciendo a Dios por los beneficios de la fecundidad, los beneficios de la familia, los beneficios del nacimiento, los beneficios de la vida. Comenzamos entonces, queridos amigos, hoy hablando sobre esta palabrita muy importante. Significado bíblico. Por lo menos subrayar algunos elementos. Primero es el conjunto de personas unidas por parentesco cosanguíneo. Eso es lo que nosotros siempre hablamos. Esta es mi familia, pero es un grupo siempre más pequeño. Y también la familia está en este estrecho vínculo de los lazos matrimoniales para la cosecha de la vida humana, es decir, para seguir con la procreación, para seguir con la vida. Ahí formamos la familia. Incluso después vamos a ver un poquitito más adelante, y tantas veces hemos hablado de la palabra matrix nomos, matrix, que es el útero materno. Y luego también, queridos amigos, el nomos, que nosotros entendemos que significa la ley de la vida. Esa es la familia, esa es la protección de la vida. Necesitamos con seriedad, con responsabilidad. El problema es cuando comenzamos a entrar en el virorei y ¿saben qué? Lo peor que nuestra sociedad actualmente, el virorei quiere poner como leyes y como normas, ¿entienden? El virorei poner como leyes y como normas. Justamente si aquí te está diciendo matrix nomos, ley sobre la vida, tenemos que tener leyes para que podamos defender al ser humano. Imagínense lo que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo la ley para matar la vida en la matrix. Es todo lo contrario. No sé si nos entendemos. Víctor Benítez y Maguarella y estamos todos locos. Se mandó a ver y frase, estamos todos locos. Y parece que no estaba muy equivocado al decir esa frase. Y así entonces, queridos hermanos, fíjense que es muy bueno y muy importante que entendamos, ¿verdad?, que estos lazos del matrix nomos matrimoniales sea justamente para la defensa de la vida. ¿Quién es una madre, un padre que verdaderamente que ama a su hijo, le va a ofrecer, dice, un escorpión cuando le está pidiendo un huevo, y así sucesivamente la palabra de Dios? Hay tantos pasajes, porque en la Biblia encontramos tantos y tantas frases tan hermosas que nos ayudan en el estudio pedagógico a entender el valor y el sentido de toda familia. Y así entonces la sociedad considera, la sociedad, porque está con ella, entonces la parte esencial y el núcleo de nuestra sociedad. Esencial y núcleo de la sociedad. La ñande upebeña y mevaino. Entonces todo lo que viene por añadidura, después ya comenzamos a tener problemas. Queridos amigos, si nosotros no damos la prioridad a nuestras familias, si nosotros no damos la prioridad a la educación de nuestros hijos, evidentemente, queridos amigos, que después tenemos una sociedad con muchos delincuentes, con muchos corruptos, y eso vamos a decir a un nivel más high, ¿verdad? Pero también eso tenemos lastimosamente a un nivel mucho más bajo, mucho más pobre, asentamientos, villas, etcétera, donde hay hacinamientos, ¿verdad? Pero no es, yo sé, querido hermano, porque sé que ya porque usted escuela hay todos asignados, todo. Entonces, queridos hermanos, somos nosotros en la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para defender esa familia? ¿Cómo ayudarnos con las posibilidades de una buena educación, de la dignidad de los hijos de Dios, ¿verdad?, para crecer en eso? Por eso que la familia, como nos dice aquí desde la palabra de Dios, núcleo de la sociedad, ya que forma parte del plan de Dios para el avance de los seres vivos, para el avance de los seres vivos. Estamos reflexionando desde un material bíblico teológico, ¿entienden? No es que estamos hablando de lo que a mí se me ocurre o lo que a alguien se le ocurre, ¿entienden? Sino que aquí es desde una definición teológica, desde la palabra de Dios.
Desde el inicio, ñando por que coa del Antiguo Testamento, empezamos a encontrar las familias que Dios crea para la multiplicación de sus hijos. Los creó varón y mujer y les dice, crezcan, multiplíquense, llenen la faz de la tierra. De esta manera nos muestran cómo la familia adquiere un nivel de relevancia importante para nuestras vidas, siendo sinónimo de apoyo, amor verdadero e incondicional. Para que exista una buena familia, ¿verdad? Del apoyo, necesitamos el amor incondicional. Porque ñandela anda ya el juino la ñan de prole, ñandela anda ya el juino la ñan de familia, ya es agüeya coquea lleva ñan boqueta ya es yarita pemita. Por eso, queridos amigos, no sé si ustedes están entendiendo el camino pedagógico de lo que el Señor nos ofrece a través de estas lecturas en este domingo en que celebramos la Sagrada Familia. La gente como por te llama, ¿eres que la iglesia la celebra este día, el Día de la Familia? Demasiado fácil, lógico, antropológico, elemento sociológico también si querés mirar de ese aspecto. Nace el niño, ese niño necesita crecer. El niño Jesús que ha nacido en tu corazón necesita crecer, necesita de una familia, necesita de ese nido donde irá creciendo y donde se irá fortaleciendo. La naturaleza nos habla de una manera maravillosa. Sigo alguna vez más yo seguía a los gorriones, porque había muchos gorrioncitos, ¿verdad? A esta hora en la mata, y ahí venían los pajaritos, sobre todo los gorriones. A los hendula, pío, 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 era cuando nacían. A ver, entonces, pero ya tendero mañana, pero yupi, pero ir a matar, jaro esa. Cuando los pajaritos, ¿verdad? Su papá, su mamá, lo que sea, ¿verdad? Esos pajaritos se iban a buscar comida, los esa bebé. Así, con el pico abriendo, llorando, esperando la comida, hasta que van creciendo esos gorrioncitos. Llega una cierta edad, entonces los carupariré, entonces ahí entonces pueden volar. Incluso son tan chiquititos que al comienzo comienzan a salir, se ponen ahí en bebé, cuadete, o lo que sea, interesante. Son cosas de la naturaleza que nosotros también lo miramos desde el aspecto antropológico, del aspecto de nuestra vida. Necesitamos de una familia, necesitamos de papá y de mamá. Necesitamos, por lo tanto, preparar nuestro camino, queridos amigos, para que hagamos un camino de felicidad. Tenemos que mirar que muchas veces nuestras amarguras, muchas veces nuestros problemas personales, solamente los podemos solucionar cuando encontramos una familia, cuando encontramos personas con quienes podemos compartir la propia existencia. De familia. La familia es el soporte, por eso decía, el fundamento de toda sociedad. Ahora, con respecto a la familia, porque todo esto viene desde el aspecto bíblico, encontramos familias mucho más amplias, y a estas nosotros le llamamos siempre clanes o tribus, así en la Biblia. En cantidad, y entonces iban formando clanes, tribus. A raíz de este método de organización, ¿verdad? De los clanes, de las familias, donde la comunidad después va creciendo, algunos hijos casados se quedaban bajo el mando del cabecilla de la familia. Ahí está. Bueno, entonces esta es la familia. Esta ya es la organización de una familia, en donde hay grupo numeroso, donde hay personas y forman un grupo numeroso, entonces se necesita, ¿viste? En una familia el tendotá. La ñanderoga, no la tendotá, no quiere decir, cuando hablamos del tendotá, de un dictador o dice, no. Es el guía, es el padre, es el líder, es el jalero, Yahshua, entre comillas, el que entusiasma verdaderamente a vivir la gracia de Dios. Y así entonces, queridos amigos, la organización de la familia es importantísima. No podemos vivir en una familia donde no haya cabeza. No podemos vivir en una familia donde no haya quien pueda decidir y ayudar. ¿Por qué tantos jóvenes después están a la deriva? Queridos amigos, discúlpenme que yo les diga eso, pero yo hace más de 35 años que estoy trabajando con los jóvenes. Y yo miro nomás a un joven y ya me doy cuenta, ¿verdad? Y después si le hago 2 o 3 preguntas, lo primero que le pregunta a tu papá, a tu mamá, que esto es aquello, con 2 o 3 vistazos ya pillaba el tema.
Repilla y te va moto, voy a pina, moto, voy. O cuáles van a ser sus valores o cuáles van a ser los antivalores, ¿verdad? Queridos amigos, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, ahí está la base de nuestra sociedad. Si la palabra de Dios insiste tanto en muchos textos, la crianza de los hijos empieza en la familia. La crianza de los hijos empieza en la familia. Tenemos ejemplos, Caín y Abel. Esto, por ejemplo, el mismo nombre, ¿verdad? Que son nombres que nos hacen entender el significado de una manera de criar a los hijos. Caín, Caná. Caná quiere decir robar. Caná, y de ahí viene el nombre Caín, Adán y Eva, ¿verdad? Entonces está queriendo poner un prototipo en este primer hijo, Caín. Justamente dice, algunas traducciones dice he adquirido, pero en realidad he robado, me he adueñado de este hijo. Le he sacado a Dios este hijo. Entonces upea la mitad la llave y ya es. Porque entonces quiere decir que no compartimos. Hay muchas madres solteras, hay muchas madres que están solos con sus hijos, hay muchas madres abandonadas, hay muchas madres entonces que lastimosamente no pueden llevar adelante a sus hijos con los propios papás, por qué motivo, ¿verdad? Ahora no vamos a llorar ni vamos a buscar las causas porque hay miles de causas lastimosamente de una y de otra parte. Pero esto no quiere decir que nosotros tenemos que buscar como sociedad, como comunidad, ayudar y fortalecer a las familias. Familia, núcleo de nuestra sociedad. Tenemos muchos pasajes, hay muchas familias que se presentan en la Biblia. Familias que pasan momentos difíciles, familias que caen justamente bajo el peso de las limitaciones de la vida. Pero también hay familias que aún ante las limitaciones, los problemas de la vida, después salen airosos. Pero siempre, queridos amigos, fíjense que en la palabra de Dios vamos a encontrar a un Dios que ayuda y que nos promueve. Queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Hay mucho más todavía que decir al hablar de nuestras familias. Pero vamos a pedir y vamos a rezar hoy en este domingo, al concluir, agradecer por nuestra familia 2023. Esta gran ecumene, es decir, esta gran casa, esta gran familia que formamos nosotros. Pero sobre todo, y como yo les decía, el 2024, como no el año 2024. Ñamoiquen abajo la protección, aquí está. Detrás nuestro la mamita, la auxiliadora de todo cristiano. Año 24, Día de María Auxiliadora, 24. Pongamos en manos de ella toda nuestra familia. Pongamos en manos de nuestra madre, que supo una bebena. Ahí está el niñito Jesús, el niño Dios, ¿verdad? Y entonces que así también nos lleve a nosotros en sus brazos. Que el niño Dios nos acompañe también a nosotros y sobre todo nos dé esa fortaleza para poder luchar contra todos los males que están acechando a nuestra sociedad, a las familias. Me despido de ustedes, que tengan un feliz año 2024 que estamos comenzando, pero sobre todo, queridos amigos, que hoy al concluir este 2023 seamos agradecidos. Hoy cuando le demos ese abrazo, ese beso a mamá, a papá, si aún lo tenemos vivos, entonces vamos a decirles, gracias mamá, gracias papá, porque me has dado una familia. Y a aquellos que ya les tenemos en el cielo, entonces vamos a elevar una plegaria, un rezo y un agradecimiento. Que la bendición entonces del Señor, hoy queridos amigos, al finalizar este 2023, sea de muchas bendiciones y sobre todo de muchas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este 2023 y sobre todo, Señor, gracias por este año que iniciamos, 2024. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Que Dios les bendiga a todos y feliz
año nuevo. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.